Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eugenio y en esta oportunidad les voy a enseñar a crear una columna muy sencillo en Blender. Adicionalmente vamos a crear una enredadera utilizando el add-on de Blender, que también es muy fácil de utilizar, y posteriormente culminaremos el tutorial añadiéndole textura a nuestra enredadera. Así que vamos ya directo al vídeo. Parte 1. Activar los add-ons. Lo primero que debemos hacer es ir a Preferencias y activar los add-ons de Eevee para la enredadera y el de Loop Tools para hacer círculos. Parte 2. Modelando la columna. Primero borramos el cubo con X y posteriormente con Shift A vamos a crear un círculo. A este círculo le vamos a cambiar el número de vértices de 32 a 8. Luego clicando Tab vamos a seleccionar los 3 de la izquierda y los vamos a borrar con X. Luego clicamos A para seleccionar todo y con G y Y lo movemos 3 y Enter a la derecha. Posteriormente usamos el Spin Tool para hacer nuevas instancias. Generaremos 7 pasos adicionales, clicaremos Usar duplicados y el ángulo será de 315. ¿Por qué 315? Porque 360 grados entre 8 piezas da 45 cada una. Si le restamos 360 menos 45, que sería la instancia que ya teníamos antes, nos da 315. Primero cambiaremos a orígenes individuales para poder manipular cada una de las piezas. Posteriormente le daremos a la S para escalar cada pieza hasta que se junten los vértices de las esquinas. Sin embargo, estos vértices no están unidos. Seleccionamos todas las piezas con A y posteriormente le damos a la M para juntarlas por distancia. Incrementamos la distancia a 0,07 para poder juntarlas. Y luego le damos a la E de extruir en el eje Z y marcamos 24 más Enter. Luego le damos a comando R para generar cortes horizontales y marcamos 25 más Enter. Luego le damos Tab y ahora nos vamos al panel de modificadores y seleccionamos el de Simple Deform. Cambiamos el axis de X a Z y el ángulo que tú desees. Yo pondré 540. Aplicamos el modificador y ya tenemos la base de nuestra columna. Ahora voy a seleccionar todas las juntas de entre cada uno de esos círculos para poder aplicar el Min Crease que nos va a ayudar a afianzar esos bordes. Clicando opción alterna más Shift y seleccionando uno de esos bordes se puede seleccionar toda la curva ascendente. Ahora nos vamos a este panel de la derecha que se activa clicando la N en el teclado y posteriormente le damos a Item, donde conseguirás el Min Crease, que es lo que tenemos que modificar de 0 a 1 para poder afianzar esos bordes. Voy a crear una subdivisión solamente para mostrarte cómo funciona, pero se ven mucho mejor esos bordes de entre las curvas de esa espiral ascendente. Entraremos en el modo edición nuevamente y lo primero que haremos será seleccionar toda la pieza con A y la bajaremos con G y Z menos 12 para que quede centrada. Posteriormente seleccionaremos la curva superior e inferior con opción alterna más Shift. Con esta nueva selección nos iremos al tool de Extrude y luego Extrude Along Normals o extrudir a lo largo de los normales. Ahora clicaremos botón derecho en el mouse y seleccionaremos Loop Tools y posteriormente curva para convertirlo en una curva. Ahora con ese lo escalaremos a 1.1 y Enter. Volveremos a extrudir 0,8%. Me gustaría hacer 3 cortes horizontales en cada una de esas nuevas secciones. Una vez hecho, utilizando opción alterna más Shift, seleccionaremos justo la del medio en cada uno de esos lados y los vamos a escalar 1.1. Posteriormente haremos lo mismo con los cortes horizontales que hemos generado por encima y por debajo de ese, y los vamos a escalar a 1.07. Nuevamente volvemos a utilizar el Extrude Along Normals 2.5 y Enter. Le damos Tab para salir del modo de edición y posteriormente Control A para aplicar la escala. Ahora vamos a generar las bases. Le daremos Shift A para crear un nuevo plano. Posteriormente con S lo vamos a escalar a 6 y le damos a Enter. Le damos Tab para entrar en el modo de edición y con G y Z lo vamos a ubicar por encima de la columna. Ahora le daremos a la X para borrar la cara, solamente la cara, y dejaremos 4 vértices. Sin embargo, más adelante lo uniremos a la columna y como la columna tiene 32 vértices, tenemos que crear 7 vértices a cada uno de los lados. Luego seleccionamos todos los vértices con A. Y lo vamos a extrudir, pero luego le daremos Escape para dejarlo en su posición. Posteriormente lo escalaremos a 1.25 y le damos Enter. Ahora extrudimos nuevamente en el eje Z 1.25 también. Ahora nuevamente vamos a extrudir, otra vez le damos Escape para dejarlo en su posición.
Posteriormente lo escalamos a 1.2 y luego volvemos a extrudir en el eje Z 2.5. Para culminar le damos a la F para cerrar esa cara. Vamos a duplicar esta base y buscamos el modificador de Mirror o espejo. Cambiamos el axis de X a Z y ya tenemos un duplicado. Volvemos a seleccionar la base y entramos en el modo de edición. Ahora, utilizando Shift, me gustaría seleccionar todos estos bordes que estás viendo ahorita. Posteriormente, utilizando opción alterna más Shift, vamos a seleccionar todos estos bordes adicionales. Con la nueva selección vamos a darle comando B para generar un bevel o borde. Y utilizando Shift vamos a graduar lentamente el tamaño del borde. Incrementaremos los segmentos de 2 y ya está lista la base. Ahora salimos del modo de edición y aplicamos el espejo. Una vez aplicado vamos a seleccionar con Shift ambas piezas y le daremos comando J para unirlas en una sola pieza. Nuevamente entraremos en el modo de edición y utilizando opción alterna más Shift vamos a seleccionar todo este borde de la columna más el de la base y luego clicaremos Edge y luego Bridge Edge Loops para juntar ambas piezas. Repetimos el proceso en la parte inferior. Y por último hago otros cortes adicionales para afianzar cada uno de los bordes. Y ya tenemos la columna lista. Parte 3. Creando la enredadera. Antes de crear la enredadera me gustaría reducir el tamaño de la columna a 0,2 y le damos Enter. Posteriormente le damos Control A para aplicar la escala. Y ahora subiré la columna con G y Z por encima del piso. Ahora con Shift A voy a crear un nuevo plano que servirá de piso. Con S para escalarlo lo voy a incrementar a 20. Vuelvo a seleccionar la columna y le doy Tab para entrar en el modo de edición para seleccionar un vértice cualquiera donde quiera que comience la enredadera. Teniendo la selección le doy Shift más S y le doy cursor a la selección. De esta forma el cursor cambiará a ese punto. Luego le daré a Tab para salir del modo de edición y con N activaré nuevamente el menú de la derecha y esta vez le voy a dar a crear y generar un nuevo Eevee. De esta forma generamos la primera enredadera. Posteriormente te recomiendo que juegues con los valores para poder crear la enredadera perfecta. Estos son los valores que yo conseguí para generar la enredadera que me gustó. Una vez que tienes la enredadera, seleccionas el Eevee o lo que vendría siendo el tallo y nos vamos a este panel y seleccionamos Geometría para incrementar su grosor. Adicionalmente tuve que incrementar la escala para poder hacerlo visible. Una vez terminado esto le doy clic derecho sobre la selección y le digo convertir a objeto o a mesh. Aplicando las texturas. Listo, ya podemos texturizar nuestra enredadera. Me gustaría comenzar cambiando el fondo del mundo a una textura de ambiente HDRI que puedes conseguir en internet. Luego voy a seleccionar las hojas de la enredadera para crear la nueva hoja, cuyo nombre será enredadera hoja. Ahora con Shift A voy a crear una textura de imagen. La conecto a la base de color, conecto el color a la base del color y luego le doy a Open para buscar la imagen de la hoja. También debes conectar el alfa al alfa principal para que tenga transparencia. Y por último voy a traer otro nodo llamado translúcido, el cual nos permite generar esa translucidez que tienen las hojas para permitir el paso de la luz. Conecta los nodos de esta forma y ya lo tienes listo. Para el tallo de la enredadera simplemente crearé una textura donde le daré un color, base y listo. Por último, para la columna le daré un tono gris y le daré subsuperficie también con un tono gris más oscuro y ya está listo. Y de esta forma ya tienes lista tu columna con enredadera. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo de este tutorial y si te gustó, por favor te voy a pedir que me dejes un cafecito de likes y adicionalmente si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal para que te enteres del nuevo contenido que voy a estar subiendo regularmente. Y bueno, sin más nada que decir, me despido, hasta luego.